La Reforma, y Martín Lutero. Publicado por la revista The Herald del Instituto Pastoral Bíblico. Investigación del hermano Richard Doctor. Los embriagadores excesos del Renacimiento italiano eran totalmente ajenos a la cultura nacional conservadora emergente en el norte de Europa. En Alemania, la nobleza de Wittenberg todavía se enorgullecía medievalmente de su colección de reliquias de santos. Oportunamente, las reliquias se ornamentaron con oro y plata, siendo grandes obras de arte y, para mantener el misterio, solo se exhibían en la gran fiesta de Todos los Santos. Dentro de la iglesia del castillo, las imágenes talladas de la Virgen María y los santos miraban desde sus perchas con aprobación. Se decía que siempre estaban listos como intercesores celestiales si se les pedía auxilio en oración y se les recordaba encendiendo una vela en su honor. El mediodía del 31 de octubre de 1517, el día anterior a Todos los Santos, un monje agustino que se desempeñaba como profesor de teología en la universidad local se dirigió a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Allí elaboró un documento escrito a mano en latín titulado Disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. La disputa expuso 95 tesis que desafían la teología de la venta de liberaciones del pecado. Martín Lutero estaba seguro de que esta era una mala teología católica. En aquellos años varias personas sabían leer y escribir en latín, por lo que el desafío de Lutero fue leído y devorado con gran interés. Algunos entendidos tradujeron este escrito a otros idiomas para el beneficio de los espectadores. Pronto la vara de la disciplina eclesiástica comenzó su lento e inexorable movimiento para triturar a este retador moderno. Pero el mundo estaba cambiando. 70 años antes, Johannes Gutenberg había construido la primera imprenta con tipos móviles y había comenzado la era de la comunicación en masas. Para el papado, los métodos probados por el tiempo para tratar con las disidencias resultaron inviables. En 2 semanas, copias impresas de las 95 tesis se distribuyeron por toda Alemania, en 5 semanas llegaron al Vaticano. Una clase media alfabetizada emergente ya no podía ser controlada por la superstición y la ignorancia. A medida que avanzaba esta consigna, el compromiso con Roma resultaría imposible. El testimonio bíblico de que el justo por la fe vivirá iba a tener un impacto cada vez más profundo en la creencia de Lutero, quien se destacó por su postura moralmente valiente, articulada, enérgica e inquebrantable por los principios bíblicos en oposición a Roma. En su juicio en Worms el 17 de abril de 1521, Lutero, hablando en alemán en lugar de latín, sorprendió a la audiencia con su declaración final. A menos que esté convencido por las Escrituras y la razón, no acepto la autoridad de los papas y los concilios, porque se han contradicho entre sí, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, oh Dios, ayúdame. Amén. Los nobles, arriesgando sus títulos, tierras y vidas, pronto protegerían, ocultarían y ayudarían activamente a Lutero a promover la causa del protestantismo. Lo que comenzó con el desafío de un humilde profesor contra las indulgencias, terminó cambiando el rostro de Europa. Los anabaptistas. Pronto había sangre por todas partes. La guerra, las epidemias y la pobreza se convirtieron en la regla de vida. Temibles ejecuciones esperaban a cualquiera que no se ajustara a las convicciones de la mayoría local, no importaba si eran católicos, protestantes, anabaptistas e, incluso judíos. A partir de ese fatídico día en Wittenberg, 150 años de miseria incesante reinaron en Europa. Por fin, la Paz de Westfalia en 1648 estableció el mapa moderno de Europa con católicos y protestantes acordando una tregua incómoda. Pero con el fin de esta guerra, una generación completa continuó en una lucha dentro de cada nación para establecer el culto estatal, ya sea protestante o católico. La reforma provocó el saqueo de iglesias y la quema de imágenes y relicarios. Las tierras de la iglesia fueron confiscadas. Se vaciaron monasterios y conventos. Al igual que el propio Lutero, muchos que habían sido monjas o monjes célibes ahora estaban casados y formaban una familia.
En el caso de Lutero, su matrimonio con una ex monja dejó completamente mortificados a los piadosos seguidores del catolicismo. Aunque ahora las iglesias protestantes tenían interiores austeros, estaban más vivas que nunca. Cristo ahora era considerado el único mediador entre Dios y el hombre. El sermón dentro del culto cristiano, que sustituyó a la misa, ahora servía como punto focal para el servicio de la iglesia. Lutero creía que, el diablo, el autor de angustias dolorosas y de los grandes problemas, huye ante el sonido de la música casi de la misma forma en la que huye de la palabra de Dios. Como si fueran una sola voz, ahora la congregación era quien cantaba los himnos modernos que inspiraban al alma, por ejemplo, el himno compuesto por Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios. Las prensas continuaron funcionando. Pronto, los tratados y los textos bíblicos se pusieron directamente en manos de una ciudadanía reflexiva y cada vez más alfabetizada. Donde quiera que fue el protestantismo, surgieron grupos fervientes en aprender únicamente de la palabra de Dios, Biblia, sin recurrir a la autoridad de la Iglesia. Este movimiento religioso de raíces populares no se resignó con las reformas de Lutero y buscó más luz. Los anabaptistas tenían una concepción doctrinal muy amplia, sin embargo, los caracterizaban tres cuestiones. Se opusieron con gran firmeza a cualquier posible unión entre la Iglesia y Estado, sosteniendo que esto era prostitución religiosa. Se opusieron a Lutero y al principal reformador suizo, Ulrico Zwinglio, sobre la conveniencia de bautizar a los niños. Debido a que bautizaban únicamente a los adultos, se les llamaba anabaptistas o los que bautizaban de nuevo. Otro punto que denunciaban los anabaptistas fue el apoyo de Lutero a la misa. Cabe mencionarse que él creía en la doctrina de la consubstanciación en lugar de la transubstanciación católica. Aquí los anabaptistas, Zwinglio y otros reformadores argumentaron que Cristo quiso hacer del pan y del vino en la última cena un recuerdo o memorial, no un sacrificio. Al reunirse con Zwinglio para hablar sobre la misa, Lutero pasó a la pizarra y escribió solo, «Este es mi cuerpo». Debido a su temperamento apasionado e irascible, y a la fuerza de su mano, rompió la tiza que sostenía. Para Lutero la discusión había terminado. Los anabaptistas se concentraron en el estudio de la Biblia y la profecía, y estudiaron el tabernáculo judío reconociendo que sus ordenanzas profetizaban a Cristo que llegaría tiempo después. Algunas fraternidades anabaptistas en el norte de Italia, Polonia y Rumanía también negaron la doctrina de la Trinidad. Casi 100 años después, escribiendo en vísperas de la Guerra de los 30 años, uno de sus más altos halagos provino de un enemigo implacable. Entre todas las sectas heréticas que tienen su origen en Lutero, ninguna tiene mejor apariencia y mayor santidad externa que los anabaptistas. Otras sectas son en su mayor parte desenfrenadas, sanguinarias y entregadas a los deseos carnales, no así los anabaptistas. Se llaman unos a otros hermanos y hermanas, no usan blasfemias ni lenguaje desagradable, no usan armas de defensa, no poseen nada en privado pero tienen todo en común. No acuden a la ley ante los tribunales judiciales, sino que lo soportan con gran paciencia, como dicen ellos, en el Espíritu Santo. ¿Quién podría suponer que bajo esta piel de cordero solo se ocultan lobos rapaces? Cita del libro, de los comienzos malditos de los anabaptistas, de Christoph Fischer, católico romano, 1615. Testimonio cuáquero y hugonote. Llevad la cruz y sed fieles a Dios, entonces Él os dará una corona eterna de gloria, que nunca os será quitada. No hay otro camino que prospere que el que han andado los hombres santos de la antigüedad. Thomas Loe, cuáquer, 1662. La predicación de Loe en Oxford motivó al joven William Penn a criticar abiertamente a la Iglesia de Inglaterra, lo que provocó la expulsión de Penn de la Universidad de Oxford. Penn, el hijo de un almirante británico, fue a Francia y pronto encontró camino a la Academia Protestante de Saumur, la cual llegó a ser un centro floreciente para el aprendizaje protestante hugonote. Puede resultar sorprendente saber que tal centro prosperó en poco tiempo en Francia. Esto fue una consecuencia de las políticas liberales en 1598 instituidas por el protestante Enrique IV.
Enrique deseaba enmendar los horrores que su predecesor Carlos IX había perpetrado en la masacre del día de San Bartolomé de 1572. Las condiciones en el mundo estaban cambiando, y aunque los horrores aún estaban por llegar, una nueva conciencia estaba emergiendo lentamente. Sin embargo, los hugonotes serían más tarde expulsados de Francia en 1685. Acciones tales como arrancarles la lengua a los herejes, clavarlos en carretas, quemarlos o ahogarlos, y otros horrendos actos que ocurrieron el día de San Bartolomé, ya no estaban bien vistos como una forma de imponer orden social. La Academia de Sunju rebosaba de discusiones sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. La opinión general sostenía que las 7 iglesias del libro de Apocalipsis representaban proféticamente 7 etapas progresivas en las que se divide la historia del cristianismo y que ellos estaban viviendo en la 6ª etapa o periodo de Filadelfia. Este punto no pasó desapercibido para Penn más adelante en su vida. El erudito hugonote Pierre de Luna, quien vivió de 1573 a 1661, trató de determinar en qué momento, durante los estragos góticos y vándalos de Roma, podría ser apropiado comenzar a contar los 1.260 días de Daniel usando la fórmula de día por año. Por varias razones, el erudito más importante de este periodo fue Pierre Jurier, quien vivió de 1637 a 1713, entonces él mismo un joven, escribiendo después de la expulsión de los hugonotes de Francia en 1686, Jurier ampliaría los métodos de Luna y concluyó que el juicio especial del Señor caería sobre Francia, sobre la 10ª parte de la ciudad, en la década de 1780 a 1790, y ciertamente en 1796. Al regresar a Inglaterra, Penn vivió entre los cuáqueros y pronto fue arrestado por violar las leyes religiosas de la localidad. La gravedad de los cargos de los cuales fue acusado siguió aumentando y, finalmente, el tratado que había escrito, que tenía por nombre, Los cimientos de arena sacudidos, provocó que lo llevaran a la Torre de Londres con el obispo acusándolo de blasfemia. Penn había criticado la doctrina de la Trinidad acusándola como antibíblica e ilógica. ¿Cómo puede concluir algún hombre sensato que aquí existen 3 infinitos distintos, y manifiesto es que, aunque niego la Trinidad de personas separadas en una deidad, sin embargo, no niego la deidad de Jesucristo? La cruz y la corona. Penn pasó los 7 meses en la torre escribiendo su estudio llamado, Sin cruz, no hay corona, un tratado ampliamente difundido que fijó la imagen de la cruz y la corona en los corazones y las mentes del pueblo del Señor a partir de ese momento. Las palabras de Penn son sencillas, sinceras y bíblicas. ¿Cuál es nuestra copa y nuestra cruz para que bebamos y suframos? Son la negación y ofrecimiento de nosotros mismos, por el mismo Espíritu, para hacer o sufrir la voluntad de Dios para su servicio y gloria, que es la verdadera obediencia a la cruz de Jesús. Penn reexaminó las promesas bíblicas ignoradas desde tiempos de San Agustín. Los teólogos habían minimizado la importancia de las experiencias de la vida de la Iglesia con Agustín, considerando las memorias, disipadas como nubes. Penn reconoció que estas experiencias de vida adquiridas en condiciones desfavorables serían un beneficio eterno. La conciencia del sufrimiento de la Iglesia con Cristo estaba emergiendo lentamente. La muerte de Sir William Penn en 1670 dejó al joven Penn al mando de la fortuna familiar, incluida una enorme deuda con Sir William Penn por parte de la corona. Con este apoyo financiero, ahora tenía los medios para dedicarse a su ministerio de peregrino casi a tiempo completo. Viajó por Inglaterra, Irlanda y a lo largo del río Rin predicando la doctrina cuáquera. Reconociendo que la corona nunca podría perdonar la creciente deuda con su difunto padre, decidió pedirle al rey una colonia en América como pago. Su enfoque en este experimento sagrado, en cuanto a fundar Pensilvania, planificar y construir su ciudad principal de Filadelfia se convertiría en su mejor legado recordado. Ecos de Sunju resuenan en el nombre Filadelfia. En la política práctica, William Penn demostró ser muy capaz como legislador, mediador y pacifista práctico. Su audaz acercamiento desarmado a los jefes indios en el Gran Olmo de Sacamaxón había hecho que dejaran sus arcos y flechas. El gobierno de Penn se estaba volviendo legendario.
Mucho después de su fallecimiento todavía se hablaba del profundo duelo de los indios por la muerte de su querido hermano a quien se habían comprometido a vivir enamorados. Voltaire, que por lo general solo podía hacer comentarios burlones sobre la religión, elogió a Penn como el mayor legislador desde la antigüedad. Aunque la revolución que seguiría no se llevaría a cabo por medios pacifistas, las esperanzas de Penn eran que Dios hiciera de su colonia la semilla de la nación. Y así resultaría. Con el fin de las guerras religiosas de Europa, el siglo siguiente fue de crecimiento explosivo en todos los frentes de la investigación humana. Comenzó la medicina y la ciencia modernas. Se sabía que la Tierra giraba alrededor del Sol, se explicó la órbita de la Luna, se entendió la luz y se desarrollaron motores mecánicos para reemplazar la fuerza de los animales utilizados para transporte. Se resolvieron problemas matemáticos sin resolver durante miles de años. Nuevas formas musicales abrieron reinos inexplorados de experiencia para el espíritu humano. El bienestar social de la gente común se convirtió en el foco de interés de las nuevas ciencias que buscaban comprender la teoría social, política y económica. Todo esto alimentó la mente de quienes pensaron en una revolución en el orden social y político. Lo más importante, todo esto impactó la religión. Con la vista puesta en el pasado reciente, había una sospecha de todas las cosas religiosas entre la élite. El agnosticismo, el deísmo y el unitarismo se convirtieron en las expresiones preferidas de espiritualidad entre los líderes de la sociedad. Francia y Filadelfia, 1776 a 1799. Si bien, Francia en gran parte fue el punto focal de este esfuerzo, serían los impresos en inglés y distribuidos en el extranjero los que avivarían los brasas de la revolución en las colonias de América. Tras una declaración de independencia originaria de Filadelfia el 4 de julio de 1776, las colonias americanas se separaron con éxito de Inglaterra después de 5 años de lucha. Aprovechando este ejemplo, la revolución llegó a Francia. Al escuchar los gritos de libertad, igualdad y fraternidad, fueron los ciudadanos comunes los que lideraron una revolución excepcionalmente sangrienta, avisando a los monarcas de todas partes de que sus días estaban contados. La Revolución Francesa también condujo al ascenso de Napoleón. Napoleón representa un hito decisivo en la historia del mundo, porque el mundo nunca había visto a nadie como él antes ni lo ha visto desde entonces. Al igual que Alejandro Magno, Napoleón tuvo una visión no solo de conquista sino también de reconstrucción de la cultura de Europa. La cooperación del Papa con los aliados contra la República Francesa y el asesinato del agregado francés, Basseville, en Roma, llevaron al ataque de Napoleón a los estados pontificios, concluyendo en la tregua de Bolonia el 25 de junio de 1796. Pero en un intento de revolucionar Roma, el general francés Dupont fue asesinado a tiros, después de lo cual los franceses tomaron Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamaron la República Romana el 15 de febrero. Debido a que el Papa se negó a someterse, fue sacado a la fuerza de Roma la noche del 20 de febrero y llevado primero a Siena y luego a Florencia. A fines de marzo de 1799, aunque gravemente enfermo, fue llevado a toda prisa a Parma, Piacenza, en Turín, luego a través de los Alpes a Brayancon y Grenoble, y finalmente a Valencia, donde murió debido a sus sufrimientos antes de que pudiera ser llevado más lejos. Al entrar en un acuerdo con Pío VII, el sucesor de Pío VI coronado en marzo de 1800, Napoleón expuso brevemente sus términos. La negativa de Pío VII a consentir lo suficiente resultó en 14 años de arresto domiciliario y su expulsión de Italia a Fontainebleau. Aunque Pío regresaría triunfante a Roma en 1814 después de la caída de Napoleón, durante el resto del siglo el papado solo vería una pérdida incesante de prestigio, poder y propiedad. Ninguno de estos eventos que definieron una época pasó desapercibido para John Lasrep, quien vivió de 1731 a 1820, un erudito en teología educado en Yale. Lasrep fue particularmente activo en llamar la atención sobre los estudios proféticos de Fourier, quien había predicho la Revolución Francesa casi 100 años antes. El trabajo de Lasrep reconoció la importancia crítica de la cronología bíblica.
Pronto William Miller, quien vivió de 1782 a 1849, y otros sacarían a la luz perlas adicionales escondidas durante mucho tiempo. Libertad de religión. Al mismo tiempo, la sola prudencia del presidente estadounidense John Adams evitó una guerra en 1799 que hubiera puesto a la joven república en combate contra Napoleón. Desde la oficina de Adams en Filadelfia, la primera sede del gobierno, era posible mirar las calles y presenciar los grandes cambios que se produjeron al actuar con una visión religiosa. Sabía que el poder de la religión podía ejercerse para bien o para mal. En general, la creencia de Adams era que se había ejercido para mal y apoyó firmemente la separación de la Iglesia y el Estado. En esto jugó un papel fundamental. Tan pronto como se ratificó la constitución de la nueva nación, inmediatamente la criticó como incompleta porque no se había definido la protección de los derechos humanos. Jefferson y Madison acordaron redactar una Declaración de Derechos para corregir este descuido. La frase inicial de la primera de las 10 enmiendas a la Constitución ratificada el 15 de diciembre de 1791 marca un punto de inflexión para la Iglesia y el Estado. Por primera vez en la historia de cualquier nación, la libertad de culto fue la política oficial del Estado. El Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Habían pasado 265 años desde que Félix Mans, el primer mártir anabautista, pereció en el tercer bautismo, bajo las heladas aguas del río Limmat cerca de Bellenberg, Suiza. Por fin, la súplica de los anabaptistas por la separación de la Iglesia y el Estado se convirtió en ley. A medida que amanecía el siglo XIX, una cultura en Europa y América del Norte que tenía visiones del mundo religiosas, sociales, políticas y científicas no imaginadas por Lutero ocupaba el escenario mundial. Esto cumple la promesa de Cristo a la Iglesia de Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. En el próximo siglo, la agitación económica de un movimiento que pronto se llamaría la Revolución Industrial, y los avances científicos, proporcionarían al cristianismo sus mayores desafíos y sus mayores triunfos. De esta manera llegamos al final de esta segunda parte. Le invitamos a seguir investigando las biografías de nuestros hermanos cristianos mencionados en este video. Si usted gusta leer la revista en inglés, The Herald, en la caja de la descripción del video podrá encontrar un link para su lectura en línea. Si le ha gustado la información, compártala con sus amigos y conocidos, suscríbase al canal, oprima la campana y seleccione la opción de todas las notificaciones para recibir un aviso cuando se publique un nuevo video en este canal. La paz de Jehová esté con usted y con su familia.